Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos, con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas, que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo, la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio, a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna, en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El cielo, Señor, proclama tus maravillas, y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba, y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que por su evangelista, San Marcos, nos ha dado la buena nueva. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fecha, 25 de abril, cuando la Iglesia celebra la fiesta del evangelista San Marcos. Marcos, un nombre latino, un nombre romano, ya ven que había nombres de todo, como hoy que se encuentra uno nombres americanos, europeos, chinos, mayas, en todos lados. Los nombres son muy variados. Marcos no conoció a Jesús directamente, se piensa que no, pero Marcos era discípulo de Pedro, y todo lo que Pedro conoció de Jesús, todo lo que vivió con Jesús, Marcos lo puso por escrito en su Evangelio. ¡Qué bonito! Ese Evangelio, según San Marcos, es el más antiguo de los Evangelios, aunque ocupa el segundo lugar en la Biblia. Primero está Mateo, ¿verdad? Pero bien, en esta fecha decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De San Marcos hoy se nos da, hermanos, pues un retrato, ¿verdad? Porque al pensar en los santos, la Iglesia nos invita a pedir su intercesión, pero también a imitar su ejemplo, ¿no? Y hoy se habla en esta carta primera de Pedro. En esta carta de Pedro, pues dirigida a una comunidad que está pasando momentos difíciles, la comunidad de Roma. Recordamos que Pedro murió en Roma, ahí está la Basílica de San Pedro, porque ahí mataron a San Pedro. Él habla de esta comunidad y le pide a esta comunidad que estén alerta, que no se dejen sorprender por el enemigo, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de persecución, tiempos de que van a matar a los cristianos. Por eso la fe tiene que estar fuerte, ¿no? Y bueno, ¿quién acompaña a Pedro? Lo acompaña Silvano, ¿verdad?, que es un amigo de él, y también la comunidad de Babilonia. Babilonia es Roma, o sea que Babilonia comparado con aquella gran Babilonia, ¿no? Lo mismo que le saluda a mi hijo Marcos. Mi hijo Marcos no es que era el hijo natural de Pedro, era él que lo acompañaba, era su secretario, era su ayuda. Gracias a esa relación tenemos en el Evangelio de San Marcos lo que San Pedro vivió. Y naturalmente acá, hermanos, en el Evangelio de Marcos tenemos el final de su Evangelio. Es un Evangelio pequeñito, el más pequeñito, pero como digo es el más antiguo, ¿no? Y nos cuenta de la aparición última de Jesús, que dicen: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. La Iglesia existe para evangelizar. El objetivo de la Iglesia es llevar la buena nueva. El objetivo de la Iglesia es que el mundo conozca la verdad,
Y la verdad no es algo, la verdad es alguien, que es Jesucristo. Camino, verdad y vida. Entonces el Evangelio de Marcos se cierra hablando precisamente de que van a hacer señales en su nombre, cogerán serpientes en sus manos y no les hará daño, beberán un veneno mortal. Pablo tuvo esa experiencia, le mordió una serpiente allá en Malta, ¿no? y vivió. En otras palabras, es un lanzamiento de la iglesia. Y Marcos, ¿qué fue lo que hizo? Se fue con Pedro a Roma. Cuando Pedro ya estaba muy grande, le dijeron, mira, escribe lo que él está diciendo. Pedro, ya saben que murió también mártir, ¿verdad? Crucificado de cabeza. San Marcos parece que se fue después al oriente. En Venecia se tiene la Basílica de San Marcos con sus restos, pero Marcos es importante porque era un joven que creyó y que ayudó a San Pedro a llevar la buena nueva del Evangelio. Por eso es tan importante la figura de San Marcos. A él queremos pedirle que nos ayude a evangelizar. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros realmente tenemos idea clara de que el mundo es siempre una especie de Roma, de Babilonia, que aprieta y aprieta contra la iglesia? Y no me refiero a toda la sociedad, no me refiero al mundo físico. En el mundo hay núcleos de pensamiento, hay lobbies, hay sujetos que se proclaman libertarios, que tratan de ir en contra muchas veces del pensamiento de la iglesia, de que nos acusan de una cosa, nos acusan de otra. La iglesia, si tiene pecados, no los oculta. Pero nos damos cuenta de lo que dice Pablo a la iglesia de Roma, donde está Marcos. Miren que hay tiempos difíciles, prepárense en la fe, en la consolación del Señor. Y la segunda pregunta es precisamente esa, ¿no? Vamos nosotros llevando el Evangelio por el mundo. Repito una vez más lo que hemos dicho tantos años. No se trata de poner un altoparlante, de pagar el enlace EBT de la televisión, de comprar canales. Qué bueno usar los medios, pero cuidado que hay muchísima presencia de un evangelio equivocado, casas de Dios, noches de gloria. Todo eso es un evangelio que no es el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque no se refieren a Cristo presente, ni en la Eucaristía, ni a Cristo presente que cuestione las conciencias en cosas sociales que son importantísimas. Estamos entonces llevando nosotros el Evangelio a través del amor, a través de la paz, de la búsqueda de la justicia en el mundo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, del que Pablo escribió, del que Marcos escribió, y le decimos, oh Cristo, mediante tu evangelista Marcos nos has hecho llegar la buena nueva. Él era un joven. Permite que los jóvenes también sean verdaderos mensajeros tuyos. En un mundo que trata de pervertirlos, de confundirlos con la droga, con el erotismo, con el materialismo, que nuestra juventud vibre al nombre tuyo, Señor Jesús. Y que cada joven y que cada uno de nosotros podamos ser mensajeros del Evangelio que tú nos has pedido. Que esto sea posible, Señor, siempre. Y lo pedimos por intercesión de San Marcos, que escribió tu Evangelio. Dice en muchas partes, paz a ti, Marcos, evangelista mío, que en su nombre tengamos la paz. Aleluya. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, nosotros tomamos, hermanos, pues esta antífona del Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar. Fíjese que esto es importante porque se habla de que la Iglesia en ciertos periodos como que se cansa, nos cansamos
de llevar la evangelización. Ahí están los obispos, ahí está el sacerdote, ahí está la radio católica. Bueno, no, es que cada uno debe ser un mensajero, pero no un mensajero de estos de teatro, del altoparlante, de la ofensa, de la amenaza. Ya viene el tiempo de la destrucción. No, proponernos realmente, hermanos, pues llevar este evangelio de todo corazón. Llevarlo, y por eso nosotros nos unimos, diciendo ciertamente en esta antífona: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy con la gracia del Señor, sin la cual nada es posible, si quieres lograr algo, pídeselo al Señor y Él te lo concederá si es lo mejor para ti. Hoy queremos pedirle al Señor dos cosas. En primer lugar, queremos pedirle por los jóvenes. Marcos era un joven y la juventud siempre es un momento difícil por las opciones atinadas o desatinadas que se pueden hacer, ¿no? Y el mundo de hoy vacía a la juventud en modas, en vicios, en droga, en redes sociales. La juventud está presa de un mundo que la explota. Pedir por la juventud para que se centre en Jesucristo. Y en segundo lugar, recordar que jóvenes o no tan jóvenes, nosotros también somos mensajeros de la palabra de Dios. Mensajeros, y como decía Papa Francisco, cada uno debería escribir su propio evangelio, la experiencia que yo tengo de Jesucristo, ¿no? Porque los evangelios son experiencias que ellos tuvieron del Señor. Nos ayuda en esto el evangelista San Marcos, cuya obra todavía nos sigue iluminando porque es palabra de Dios. Él también habrá conocido a María. Le decimos: San Marcos Evangelista, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.